vamos a ir a lo que es el tema de esta tarde. Hoy voy a hablar sobre el tema perdido en mi propia casa. Amén. Perdido en mi propia casa. Esto suena algo como difícil de entender. Amén. ¿Cómo podemos llegar? ¿Alguien se ha perdido en su propia casa? Amén. Yo creo que no, ¿verdad? O quiero pensar que no, pero la verdad, lo que sí es que a veces nos pasa, ¿no? Ya, sobre todo ya cuando llega a cierta edad, no sabes si vienes o vas, pero iba al cuarto, venía del cuarto, ¿no? Pero perderse en la casa, eso suena un poco difícil de entender o de comprender. Pero hoy vamos a tomar el ejemplo de un personaje en Lucas capítulo 15, versículo 25 al 28. La Biblia nos dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. El verso 27 dice: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano, en el verso 28 dice, mayor, se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Esta porción que acabamos de leer es parte de la historia que conocemos nosotros como la parábola del hijo pródigo, una historia que se nos narra en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 al versículo número 32. Y esta historia precisamente nos presenta a un personaje que, aunque aparentemente siempre estuvo dentro de casa, se encontraba perdido en su propia casa, se encontraba extraviado en su propia casa. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, estamos hablando de una historia que es parte de una serie de parábolas que se conocen como las parábolas de cosas perdidas. De hecho, hay algunos señalan que esta parábola del hijo pródigo, o cada una de estas parábolas que aparecen en Lucas capítulo 15, no son ajenas una de la otra. De hecho, algunos la toman como una sola historia, como una sola parábola, en la que Jesús utiliza diferentes momentos para reafirmar un propósito, una intención que él quería recalcar o señalar y dejar en el corazón de sus oyentes. Esa serie de parábolas de cosas perdidas, en ella encontramos, por ejemplo, la historia de la moneda que se extravió, la oveja que se perdió, y por supuesto encontramos dentro de ese contexto de cosas perdidas, aparece el hijo pródigo, a quien también conocemos en la misma historia como el hijo menor, que se decidió salir de casa, lo que representó su ruina y también su pérdida. Para entender un poquito más, tenemos que ir un poco más hacia arriba del capítulo 15, donde en los primeros versículos encontramos con mucha claridad el propósito y la intención que Jesús tenía al compartir cada una de estas historias. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Esta historia que Jesús narra en Lucas capítulo 15, Jesús lo hace con el propósito de señalar, aleluya, a estas personas que se molestaban por su proceder, señalar el concepto de la gracia, el concepto de la misericordia y la bondad del Señor. Cuando nosotros pensamos en la parábola del hijo pródigo, a menudo nos centramos, y esto es muy común,
a menudo nos centramos o centramos nuestra atención en el hijo menor por su rebeldía, por su caída, aleluya, por su restauración. Pero ojo, iglesia, y esto es muy importante, Jesús no solamente quería mostrarnos el corazón del pecador arrepentido, sino que también Él quería revelarnos a través de cada una de estas historias, y la historia del hijo pródigo no es la excepción. Jesús quería revelarnos no solamente el corazón del pecador arrepentido, sino también el corazón del justo que no comprende la gracia de Dios. Esa era la intención del Señor. Porque en esta historia del hijo pródigo, aleluya, encontramos que el hijo pródigo representa a los gentiles volviendo arrepentidos a Dios. Pero el hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos, los cuales no soportaban ni concebían la idea de que los gentiles fueran partícipes de las bondades y de la misericordia del Señor. Este muchacho, aleluya, nos habla de una historia en la que él se encontró perdido en su propia casa. ¿Sabe que en el lenguaje eclesiástico, aleluya, con generalidad nosotros conceptualizamos el término perdidos con aquellos que están lejos de casa, aquellos que viven fuera de la cobertura del Padre y que se niegan a responder el llamado de Dios? Pero cuando uno va a la historia del hijo mayor, dentro de la historia del hijo pródigo, nos encontramos, aleluya, que es evidente que este muchacho, aunque nunca se había ido de casa, estaba extraviado, estaba perdido en su propia casa. Esto parece inconcebible, esto parece imposible de suceder, que estando en la casa del Padre, este muchacho mayor se encuentre muy lejos de él. Pero ¿sabe qué, iglesia? Puede ser que aunque tengamos toda la vida sirviéndole al Señor, a nuestro Padre, estemos también perdidos en nuestra propia casa. Puede ser que a pesar de asistir fielmente a la iglesia, aún no hayamos experimentado una verdadera transformación, aleluya, a través del amor del Señor. Por eso el tema de esta mañana: perdido en mi propia casa. Porque podemos vivir bajo el mismo techo de nuestro Padre, en el mismo lugar en donde el favor, la bondad y el amor de nuestro Padre está fluyendo, y sin embargo, o a pesar de eso, estar tan lejos de experimentar todo el bien de Dios como aquellos que están extraviados fuera de casa. Si profundizamos un poco más a la historia, aleluya, del hijo mayor, centrándonos en él, nos daremos cuenta que muchos pudieran catalogarlo como un hijo modelo. Y es que el hijo mayor, aleluya, no era un hijo rebelde como lo fue el hijo pródigo. Tampoco era un muchacho perezoso, ni tampoco llevaba una vida perdida como si la llevaba su hermano menor. Pareciera que este hijo mayor todo lo hacía bien. Era obediente, era servicial, era trabajador, era cumplidor con la ley, era un hombre honesto, virtuoso. La gente lo respetaba, lo admiraban, lo alababan, lo consideraban un hijo modelo. Pero a pesar de todas esas apariencias, este muchacho tenía faltas. Este muchacho vivía, aleluya, con algunas fallas. Jesús describe a personas como el hijo mayor en Lucas capítulo 18, versículo 11 y versículo 12. Vaya conmigo, por favor. La Nueva Traducción Viviente dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. El verso 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y
te doy el diezmo de todos mis ingresos. Aleluya. Mire, la parábola del hijo pródigo, si bien es cierto, aleluya, nos relata la historia del hijo menor de un padre que tomó malas decisiones, que salió de su casa, que vivió perdidamente, pero que después reflexiona y vuelve a casa arrepentido. También esa misma historia, es cierto que en esa misma parábola nos relata la historia de un hijo mayor que se encontraba perdido sin haber salido de su propia casa. Y este tema, esta mañana, esta palabra es una advertencia a todos nosotros que estamos en casa de nuestro Padre. Es una advertencia para usted y es una advertencia para mí, porque es posible, aleluya, estar muy lejos sin habernos movido del lugar donde uno está. Es posible haberse marchado, aleluya, a una provincia de pecado, de malas actitudes. Es posible tener un corazón extraviado sin haber salido jamás de nuestra casa. Perdido en mi propia casa. Hoy no vamos a hablar del hijo pródigo, ya hemos hablado mucho de él. Lo vamos a dejar descansar. Amén. Vamos a dejar descansar al hijo pródigo y nos vamos a centrar en el otro hijo, en el que nunca se fue, pero que también estaba muy lejos. Hoy vamos a enumerar los pecados del hermano que nunca se fue, el hermano mayor. Y para empezar, quiero mencionar, número uno, aleluya, algunas de las cosas que llevaron a este muchacho a perderse en su propia casa. En primer lugar, la falta de comunión con su padre. Este muchacho se extravió en su propia casa sin haber salido de casa debido a la falta de comunión con su padre. Esta parábola del hijo pródigo no termina con el regreso del muchacho que se había ido de casa. Si usted ha leído, aleluya, esta historia, como bien lo menciono, que comienza en el versículo 11 y termina en el versículo 32, encontrará que la historia del hijo pródigo no termina. La parábola no concluye, no tiene un cierre, no se le pone un broche cuando se hace fiesta, cuando se escucha la música y cuando hay alegría y gozo en la casa de aquel muchacho, de aquel padre que había tenido a su hijo lejos, pero que ahora había regresado para estar una vez más en la comunión con su padre. La parábola del hijo pródigo continúa. La parábola del hijo pródigo no termina con el regreso del hermano menor. De hecho, podemos decir que en la parábola del hijo pródigo, en esta historia, no hay un solo pródigo, hay dos. Hay dos pródigos, uno que se fue y regresó y otro que estaba en casa extraviado y perdido. En primer lugar, por la falta de comunión con su padre. Vaya conmigo por favor a la escritura. Lucas capítulo 15, versículo número 28. El hermano mayor se enojó. Mientras en casa había celebración, mientras en casa se escuchaba el sonido de la música a todo lo que da, o como decía un locutor, ¿verdad? Ahí en la radio, aleluya, se había subido hasta el 9. Así decía un tío de mi esposa que era locutor. Súbele hasta el 9, decía. O sea, súbele todo lo que da. Y entonces, oiga, aleluya, se escuchaba el sonido de la música por todas partes. Mientras había fiesta en casa, la Biblia dice que el hermano mayor se enojó y no quiso entrar, renunció a la comunión, renunció a este momento. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que aleluya, este muchacho simplemente no quiso ser parte de la celebración que había, aleluya, en la casa de su padre. En otras palabras, este hijo mayor representa a muchos creyentes que aún estando en casa no entienden ni comparten el corazón
del Padre. No entienden y comparten el sentir del Padre. Y es que, amado hermano, aleluya, cuando no estamos en comunión, cuando no tenemos una relación genuina y sincera, cuando no somos honestos en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, estaremos equivocados, estaremos, aleluya, distantes, estaremos alejados de la comunión de nuestro Padre. Mire cómo definimos, aleluya, la comunión con Dios. Se define la comunión con Dios se define como la relación viva, íntima y continua entre una persona y Dios. Y esta relación se caracteriza por la comunicación, por la participación mutua, pero también con la unión indivisible, es decir, que no se divide. Esto implica, aleluya, que nosotros podemos hablar con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, tú puedes hablar directamente con Él. Tú puedes tener una relación en la que tú puedes comunicar con Dios diariamente, aleluya, en la que nosotros también podemos escuchar sus palabras, la forma en que Dios nos habla. Pero algo muy importante en la comunión con Dios es que, aleluya, esto implica vivir en acuerdo con su voluntad. De hecho, la palabra griega de la cual se traduce la palabra comunión en el Nuevo Testamento es koinonía. Y la palabra koinonía significa asociación o compartir en común. En otras palabras, cuando estamos en comunión con el Señor, estamos haciéndonos socios con Él, estamos asociándonos con Él, estamos, aleluya, como decía el apóstol Pablo, ténganos los hombres como colaboradores de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él nos llama a la comunión. Él quiere no solamente que estemos en casa, Él quiere que estando en casa podamos tener una relación genuina, una relación íntima, una relación, aleluya, viva, continua con nuestro amado Padre. La esencia de la asociación es el acuerdo, es la unidad en propósito. El hijo mayor, aleluya, no estaba en asociación con su padre. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con lo que su padre estaba haciendo. Amén. Tenía sus propios prejuicios, tenía sus propias ideas, tenía sus propios intereses. No estaba obviamente asociado, aleluya, con el pensamiento, el sentir y los intereses en la casa de su padre. Si usted se da cuenta, cuando este muchacho habla a su padre, quien salió, aleluya, a buscarlo, esto me habla de que el padre quiere estar en comunión. Así como este padre salió a buscar a este hijo mayor para que entrara a la casa, Dios en esta tarde viene a nuestro encuentro para encontrarnos, aleluya, porque Él quiere que tú y yo podamos estar en plena comunión con Él. Amén. Pero este muchacho tenía sus propios prejuicios, aleluya, y en su respuesta él nos da a conocer que él tenía un problema de identidad. Él tiene un problema de identidad. ¿Por qué? Porque cuando él no habla como un hijo amado. Él no habla, aleluya, como un hijo que se relaciona con su padre por amor. Aleluya, si usted va al versículo 29 de Lucas 15, encontrará que el muchacho dijo, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti. Note la respuesta de este muchacho, aleluya, nos da a conocer el problema que él tenía de identidad. Él se miraba, la visión que él tenía, la visión de su relación con el Padre, aleluya, estaba muy distante, aleluya, a la relación de un padre con un hijo. Su visión de relación y conexión con su padre no era la de un hijo, era la de un siervo. Amén. Y entonces por eso le dices, papá, he estado contigo, he estado aquí todos estos años trabajando. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo notó, posiblemente esta expresión me suena más a que este muchacho era mexicano.
¿verdad? Porque mire lo que dice: he trabajado para ti como un burro. Amén. Esa expresión la escuchamos, ¿verdad? Como mexicanos que somos. He trabajado, aleluya, para ti como nadie. He trabajado hasta el cansancio. He trabajado con todo el esfuerzo que es necesario, aleluya. Pero él le dice, aleluya, he trabajado para ti. Él no está hablando como un hijo que era. Él no estaba hablando como un hijo amado, sino como un siervo que exige recompensa. Él tenía un problema de identidad, y debido a ese problema de identidad, él no podía relacionarse con su padre. No nos equivoquemos, iglesia. Comunión no se trata solo de estar en casa, no es cumplir con una asignación, no es solo estar activados y concretarnos solo a cumplir en lo que debemos. Comunión es convivir, es estar, es compartir, es estar asociado con nuestro Padre amoroso, es vivir y hacer su santa y perfecta voluntad. Den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Cuando leemos esta historia encontramos que hay 4 enemigos claramente ilustrados en la vida de este muchacho mayor, que bien pudiéramos hablar de que son enemigos de la comunión. Y voy a mencionarlos rápidamente. En primer lugar, el primer enemigo que este muchacho, aleluya, ilustra en su historia es el orgullo. El orgullo es enemigo de la comunión con Dios, de nuestra comunión con el Señor. Porque el orgullo no te acerca a Dios, el orgullo te aleja de Dios. El orgullo no te permite estar en comunión con el Señor. Por eso este muchacho, aunque estaba en casa, estaba perdido. ¿Por qué? Porque estaba, aleluya, orgulloso. Era un hombre arrogante. Lucas 15, verso 29, vuelvo a leerlo. Pero dice, él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En otras palabras, él estaba tan orgulloso, aleluya, de lo que hacía. Estaba tan orgulloso, aleluya, de sus méritos. Estaba tan orgulloso, aleluya, basando siempre esa relación, aleluya, no en el amor, sino en sus méritos, en lo logrado, en sus esfuerzos. Esto me parece más una transacción. Amén. Yo he trabajado y no me has dado nada. He trabajado y aunque he esperado que me recompenses, hasta ahorita ni un cabrito. ¿A cuánto les gusta el cabrito? Amén. Alguien dice: ay, pastor, ya empezó al rato se lo comen. Amén. Pero resulta que este muchacho estaba tan orgulloso de lo que hacía, aleluya, que puso, aleluya, en evidencia este enemigo de la comunión con Dios, que se llama orgullo. Y es que la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 6, hablando el salmista, aleluya, él habla de un Dios excelso, y después dice: Dios atiende al humilde, pero ¿sabe qué? Mantiene distancia de aquellos que son arrogantes y orgullosos. Dios, aleluya, no se relaciona. La comunión con Dios, aleluya, no es posible cuando hay orgullo en el corazón del hombre. Tenemos que tener cuidado de no caer en este error y no ser fácil presas de este enemigo llamado orgullo. Aleluya, a veces nos sentimos orgullosos de nuestros logros espirituales, que nos hace pensar que nos merecemos el favor de Dios, olvidándonos, aleluya, que para alcanzar el favor de Dios no es necesario que tú y yo hagamos algún tipo de mérito. Aleluya, es gracias a su amor y su bondad, que es nueva cada mañana. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Un segundo enemigo es el resentimiento y la amargura.
Otro enemigo, aleluya, el que sucumbió este muchacho mayor es precisamente el rencor, el resentimiento y la amargura que él había anidado en su corazón. Lucas 15 versículo 29 sigue diciendo: y en todo este tiempo, después de decirle, trabajado para ti como nadie, en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Sabe qué? El problema de este muchacho no era el cabrito que no se comió. Amén, como lo quiere, asado o en salsa. Amén, pero el problema no era el cabrito que no se había comido. El problema no era el cabrito, el problema era el resentimiento que había anidado en su corazón, el rencor que él había guardado en su corazón. Ese era el problema. El problema no era el plato que no estaba servido en la mesa. El problema era, aleluya, más profundo. El problema iba más allá. El problema estaba en su corazón. Y es que dentro de su corazón él había anidado resentimiento, él había anidado rencor. Por eso, aleluya, su resentimiento y su amargura, al igual que el orgullo, no le permitieron entrar a la casa de su padre. En otras palabras, no le permitieron entrar a la comunión con su padre. El problema estaba en su corazón, aleluya, un corazón resentido, lleno de rencor, aleluya, da lugar a la amargura. Él trabajó todo este tiempo, pero cuántas jornadas, aleluya, se hacían cada vez más pesadas. La carga se hacía más fuerte, aleluya, y el día parecía nunca terminar, no por los trabajos del día, sino por atesorar rencor, aleluya, y resentimiento y amargura en el corazón. Tenemos que tener cuidado. De la misma manera en que tenemos que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos del resentimiento, porque si hay resentimiento en el corazón, aleluya, si hay resentimiento en el corazón, escuche esto, lo dije en la mañana, aleluya, el problema no está en la persona que ofendió, en la persona, aleluya, que dio el golpe, en la persona que hirió tu corazón. El problema está en la forma en que tú reaccionas a esa ofensa, aleluya, lo que haces con la ofensa. ¿Qué es lo que estás haciendo con la ofensa de hace 15 años? ¿Qué es lo que estás haciendo con la ofensa de ayer? ¿Qué es lo que haces con la ofensa de hoy cuando venías para acá? Eso es el problema. Esa es la verdadera problema. Este muchacho, aleluya, anidó tanto rencor, tanto resentimiento, tanta amargura en su corazón, que cuando el padre salió a buscarlo, este muchacho le dijo: no, papá, yo no puedo entrar a tu casa. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Así como tenemos que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos del rencor y del resentimiento. No vale la pena anidar rencores, resentimientos y dar lugar a la amargura en el corazón, porque dice Pablo: muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios por ello. Número 3, el tercer enemigo, aleluya, de la comunión con Dios es no estar dispuestos a perdonar. Amén. Es evidente el nivel de rencor que había anidado en el corazón, aleluya, este muchacho. De tal manera que cuando escucha que su hermano había regresado a casa, aleluya, esto despertó su enojo. Él despertó su enojo, aleluya, pensando en que era el momento indicado para castigar a su hermano. Era el momento indicado para el juicio. Era el momento indicado para declarar sentencia en contra de este muchacho imprudente que había tomado la mala decisión y había gastado, aleluya, un dinero que a su padre le había costado mucho lograr.
Pero la Biblia nos enseña que a diferencia del pensamiento que había anidado en el corazón el hermano mayor, el padre celebraba, el padre había perdonado, el padre, aleluya, había expresado perdón y había abrazado en vez de condenar, en vez de castigar, el padre había perdonado. Pero a diferencia de su padre, él no estaba en comunión con su padre, aleluya, porque no estaba asociado con el sentir de su padre. Y a diferencia de su padre, la Biblia dice que este muchacho se enojó y no quiso entrar. Amén. Tenemos que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos del rencor y resentimiento, pero también tenemos que tener cuidado de no ser capaces de perdonar. Amén. De no ser capaces de perdonar. Una cosa es que tú seas ofendido por alguna persona y otra cosa es que estés ofendido todo el tiempo. ¿Me explico? Usted no puede hacer nada por la ofensa que recibió. Amén. O por la persona que lo ofendió. Usted no determina, usted no decide a quién lo va a ofender. Pero lo que sí puede decidir es lo que usted hace con la ofensa que recibió. Esa es la expresión. Yo no puedo hacer nada yo no tengo potestad, no tengo autoridad, aleluya, de que alguien me ofenda, aleluya. Pero lo que sí puedo hacer, lo que sí tengo autoridad, lo que sí puedo determinar es lo que hago con esa ofensa que he recibido. El problema no es la ofensa, el problema realmente es quedarse ofendido y caminar con esa ofensa y andar por la ofensa. Eso no nos va a ayudar absolutamente nada. Tenemos que ser capaces. ¿Sabe cuál es la solución a la ofensa? La solución a la ofensa, amado hermano, aleluya, no es abrazar la ofensa, no es cobijar la ofensa. La solución a la ofensa es soltar perdón. Amén. Es dar perdón. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13. La Biblia dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. No a unos cuantos. Amén. A otros, dice. Sin importar quién sea, sin importar la ofensa. Dios nos perdona de acuerdo a la ofensa. Dios no ha categorizado las ofensas y entonces dice: esto sí lo puedo perdonar, aquello no. Aquella persona sí la puedo perdonar, pero este no. Dice el Señor así, en su palabra: así como Él los perdonó a ustedes, así también ustedes deben aprender a perdonar. Y yo sé que más de uno está pensando: pero pastor, ¿cómo se puede perdonar de esa forma? Asociación. Amén. Asociación. Eso es comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, Él te capacita para, así como Él te perdonó a ti, tú puedas perdonar a otros. ¿Le quiere dar un aplauso al Señor esta tarde? Amén. Y un cuarto enemigo de la comunión es la autojustificación. Autojusticia. Pudiéramos llamarlo también autosuficiencia. El hijo mayor, cuando se miraba a sí mismo, decía: soy demasiado bueno. Él se sentía moralmente superior a su hermano. Él mismo se consideraba tan obediente, tan justo y tan fiel. Pero la verdad es que su corazón estaba tan perdido, tan extraviado, como lo estuvo su hermano menor cuando salió de su casa. El hermano mayor, aleluya, creía que no necesitaba el perdón. Él estaba, aleluya, en una condición distinta en su apariencia ante su hermano. Pero la verdad es que esta parábola nos invita no solamente a evitar el pecado evidente del pródigo, sino también la autojusticia y la autosuficiencia del hijo mayor.
No solamente evitar, aleluya, salir de casa, estar lejos de casa, sino también evitar estar dentro de casa, tratando de justificarnos a nosotros, aleluya, por nuestros méritos o por nuestras acciones. ¿Sabe qué? Podemos estar tan ocupados en la obra de nuestro Padre. Amén. Podemos estar tan ocupados en la obra de nuestro Padre y así también perdidos debido a la falta de comunión con el Padre. Recuerde las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no es por obras, no es porque tan bueno tú seas, no es por qué tanto tiempo participas. Oh, mira, yo participo en la alabanza, yo participo en este ministerio, yo sirvo de esta manera, yo colaboro de esta forma. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Aleluya, la comunión con Dios no la ganamos. La comunión con Dios no la alcanzamos por méritos propios, simplemente la recibimos por la gracia y la misericordia del Señor. No te equivoques, no se trata de lo que nosotros hacemos por Él, se trata de lo que Él ya hizo por nosotros. Él quiere estar en comunión contigo, Él quiere estar en comunión conmigo. Y me gusta mucho el hecho de que la Biblia dice que su padre salió a buscarlo. La Biblia dice que su padre salió a buscarlo. Y esto es interesante porque de la misma forma en la que el padre salió al encuentro del hijo menor que estaba lejos y que había regresado arrepentido, de esa misma manera Él salió al encuentro de su hijo mayor, que nunca se había ido, pero que también estaba extraviado. Así que, aleluya, Él quiere comunión con cada uno de nosotros. Y el llamado es muy claro. Si eres como el pródigo que se fue de la casa, el llamado de Dios es vuelve. El llamado del Señor es ven a casa una vez más. Pero si eres como el mayor, el llamado del Señor es ven, no te quedes fuera, entra al banquete y celebra con nosotros. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Número 2, el punto número 2, amén, la falta de compasión por su hermano. Otro de los problemas que llevó a este muchacho, al hijo mayor, a perderse en su propia casa fue precisamente la falta de compasión. Fue incapaz de compadecerse de su hermano. Fue incapaz, aleluya, de asociarse con el sentir, aleluya, del padre. ¿Cuál era el sentir del padre? El sentir del padre fue movido a compasión. El padre fue llevado, aleluya, a expresión de compasión, mientras que el hijo mayor, aleluya, estaba condenando el mal proceder de su hermano. Sabe que muchos, como el hijo mayor, no están interesados en el hermano que cayó, no están interesados en el hermano que falló, no están interesados en aquellos que están perdidos lejos de casa. Ellos están en casa, pero su interés no va más allá de estas cuatro paredes. Su interés no va más allá. A ellos no les interesa hacer misiones. A ellos no les interesa buscar a los perdidos. A ellos no les interesa, aleluya, expresar o crear plataformas donde aquellos que han caído sean restaurados. Aquellos, aleluya, que han tomado malas decisiones y han equivocado el camino, puedan volver a encontrarlo para volver a casa. Hay personas como el hermano mayor, aleluya, que están condenando. Iglesia, esta palabra es para nosotros esta mañana, esta tarde. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos capaces de sentir lo que Él siente. Y Él es un Dios compasivo. Él quiere que como iglesia nosotros también expresemos la misma compasión. Porque cuando una iglesia no siente compasión por los perdidos, la iglesia se pierde dentro de sus cuatro paredes. Se pierde dentro de sí misma. Están muy serios. Pero esta palabra es para nosotros esta mañana. Porque el propósito esencial
por el cual existimos, Iglesia, Comunidad Cristiana Emanuel. Aleluya. El propósito esencial de por qué usted y yo existimos en esta comunidad en donde Dios nos ha plantado es precisamente para reflejar, aleluya, y manifestar la compasión que hay en el corazón de Dios por aquellos que todavía no han recibido su gracia y su perdón. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Una iglesia sin compasión pierde el fuego del evangelio. Una iglesia sin compasión pierde la sensibilidad espiritual. Una iglesia que no siente compasión, aleluya, ha perdido la conexión con el corazón de su Padre. Necesitamos, aleluya, desarrollar la compasión que hubo en el corazón y que hay en el corazón de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino, diga conmigo, vino. Aleluya, Él no se quedó ausente, distante, alejado. Cuando Él vio toda la problemática del ser humano, cuando Él vio tu situación, cuando Él vio la condición de tu vida, cuando Él vio el estado en el que te encontrabas, Él no se quedó de brazos cruzados. Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios nos ha llamado a compadecernos. Dios nos ha llamado a ser movidos a la misericordia y a la compasión ante un mundo herido por el pecado, dividido por el egoísmo y saturado de sufrimiento. Dios no ha dejado de sentir compasión y su deseo es que su iglesia, es que tú y yo seamos el reflejo vivo de esa compasión en la tierra. Escuche lo que voy a decir. Una iglesia compasiva no es simplemente amable o servicial. Una iglesia compasiva es una comunidad transformada por el amor, la bondad y la compasión del Señor. Es una iglesia que mira al mundo con los ojos de Dios, que siente con su corazón y actúa como Él actuaría, aleluya, ante la necesidad de los perdidos. Una iglesia compasiva. Mire, Pablo decía lo siguiente cuando habla acerca de esta palabra que hemos recibido para compartir. Aleluya, esta palabra es digna, es fiel de ser recibida por todos, de ser escuchada por todos. Nadie puede estar lejos de escuchar, ausente de escuchar la palabra del Señor, porque es digna y fiel de ser recibida por todos. ¿Quiénes? Los pecadores. No se olvide de eso. Pero cuando Pablo habla, aleluya, de ser recibida por todos los pecadores, Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra. Tuvimos la oportunidad, yo no sé qué tanto tiempo, aleluya, Dios estuvo hablando a tu corazón para cuando tú respondiste al llamado de Dios para tu vida. Pero esa misma compasión, ese mismo amor y esa misma misericordia que el Señor tuvo para contigo, a pesar de tus errores, a pesar de cuántas veces le dijiste que no al Señor, a pesar de cuántas veces le diste la espalda al Señor, a pesar de cuántas veces tú cerraste tus oídos para no escuchar más el mensaje del Señor. Bueno, esa misma compasión que un día el Señor manifestó hacia tu vida es la misma compasión que debe de movernos a nosotros a no dejar de predicar, a no dejar de hablar, a no dejar de declarar lo maravilloso y bueno que el Señor ha hecho con nosotros. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Seamos el fiel reflejo del corazón compasivo de Cristo. Aleluya. Mire, quiero mencionar algunas verdades acerca de la compasión rápidamente. Solamente voy a enumerarlas. La compasión no es emoción, la compasión es una misión.
La compasión no es emocionarte. Hay personas que se emocionan cuando ven, aleluya, los videos que ponemos durante, aleluya, los eventos misioneros. Aleluya, gente se emociona de ver lo que podemos llegar a hacer, pero con el paso del tiempo esa emoción como que se viene abajo. Aleluya. Compasión no es emoción, no es solamente sentir bonito. De hecho, te quiero decir algo: hay momentos en que tú serás llamado a ser compasivo, aunque no se sienta bonito serlo. Aunque no te apetezca hacerlo, aunque no te sientes cómodo de hacerlo. Y es que, amado hermano, compasión no es emoción, compasión es una asignación que Dios nos ha llamado a cumplir, y es una misión que Dios le ha dado a la iglesia. Pero también compasión atrae el favor de Dios. Mateo 5:7 dice: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Cuando nosotros somos compasivos, lo que hacemos, amados hermanos, es que damos apertura para que la manifestación del favor del Señor, aleluya, se derrame sobre nuestras vidas. Pero algo que también me gusta es que la compasión vivifica el accionar de la iglesia. La teología correcta es esencial, pero sin compasión, esa teología correcta solamente es un conocimiento seco. Amén. La alabanza es poderosa, pero sin compasión se vuelve un ruido hueco que no hace absolutamente eco en el cielo. Necesitamos ser compasivos. La iglesia, Dios está buscando una iglesia que no solo conozca su palabra, sino que encarne su palabra en su corazón para poder sentir lo que Él siente, a fin de tocar a aquellos que están perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Esa es la iglesia que Dios está buscando, una iglesia compasiva, que sea vivificada a través de la compasión. Y número 4, no es ocasional. La compasión no es ocasional. La compasión es el fruto de estar cerca de Dios. Ese era un problema que tenía el hijo mayor. No fue movido a compasión. Mire, el hijo mayor no es que extrañara la reacción. No me parece que al hijo mayor le fuera extraño lo que estaba pasando, porque seguramente el hijo mayor sabía la tristeza que había en el corazón de su padre. Él sabía que su padre desesperadamente, aleluya, anticipaba el momento en que su hijo menor pudiera llegar de regreso. Seguramente mientras comían o mientras participaban de un momento, el padre le decía al hijo mayor: aleluya, no sabes cuánto mis brazos anhelan poder tener una vez más, aleluya, el calor de mi hijo pequeño. Quisiera volver a abrazarlo, quisiera volver a tenerlo, quisiera volver a estar con él. El hijo mayor seguramente había presenciado esos momentos de crisis emocional en el corazón de todo padre que llora y suplica el regreso de aquellos hijos que de pronto toman malas decisiones, que de pronto, aleluya, caminan caminos equivocados, aleluya, y el padre está esperándolos con ansia su regreso. Seguramente el hijo mayor no se sorprendió de lo que estaba sucediendo, pero el problema del hijo mayor, aleluya, era que no había fruto en su corazón, porque no había estado en comunión con su padre. Estaba perdido en casa. El fruto natural cuando tú estás en comunión con Dios es la compasión. Tú sientes lo que Dios siente. Y no solamente sientes lo que Dios siente, sino que también actúas como Él lo haría. Solamente quiero leer unas porciones de la Biblia. Lucas capítulo 6, verso 36. Pasen los músicos, por favor. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. La pregunta es: ¿lo somos? Efesios 4:32. Esas son palabras de Jesús. Efesios 4:32. Pablo dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Ya lo dijo Jesús, ya lo dijo Pablo, ahora lo dice Pedro. Por último,
todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos con otros. Tanto Jesús como Pablo y Pedro entendían la necesidad de ser compasivos. Así como nuestro Padre fue compasivo con nosotros, así también nosotros debemos serlo, aleluya, con aquellos que están lejos. El problema del hijo mayor, aleluya, era que no tenía comunión con su padre. Era que le faltaba compasión. Pero por último, el punto número 3 es que además de la falta de comunión, de compasión, también la falta de apreciación de las bendiciones de su padre. Estaba en casa, pero estaba perdido. Y una de esas razones del por qué se había extraviado en casa era porque no había todo ese tiempo al que él hace alusión, porque él fue el que hizo esa mención. Todo este tiempo he estado contigo, trabajando como un burro, como nadie. Amén. He estado ahí. Bueno, todo ese tiempo este muchacho había visto la productividad de los negocios de su padre. Seguramente que como nadie él conocía cuántas cabezas de ganado tenía su padre, cuántos cabritos estaban en el corral, que nacían cada no sé qué tanto tiempo nacen los cabritos, pero en esa temporada cuando nacían los cabritos, él sabía, estaba ahí, quizás los recibía, a lo mejor hasta les ponía nombre. Este muchacho sabía como nadie cómo se había, aleluya, acrecentado todos los bienes de su padre. Pero a pesar de que sabía la abundancia que había en los graneros y corrales de su padre, la Biblia nos enseña que no había valorado las bendiciones de estar en la casa de su padre. Y esto es un problema grave, iglesia. Y este es un problema no menor. Este es un problema, aleluya, bastante grave. Cuando nosotros estando en casa, nos volvemos indiferentes, nos volvemos apáticos a lo que Dios está haciendo y queriendo cumplir en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios está hablando y nosotros nos volvemos renuentes. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Porque sabemos lo que dice Juan, sabemos lo que dice Pablo, sabemos, aleluya, lo que dice el Nuevo Testamento. Sabemos, mire, podemos estar en casa cada domingo, podemos estar en casa en cada servicio, podemos estar en casa incluso sirviendo, aleluya, en casa de nuestro Padre. Pero si no estamos valorando las bendiciones, las promesas, la palabra de nuestro Padre, nos vamos a extraviar en casa de papá. Vamos a estar extraviados en la casa de nuestros padres, de nuestro Padre. Esto parece imposible, pero es una realidad. Todo lo que como hijo en casa de su padre podía disfrutar, su queja no se lo permitió. Amén. Él tenía una abundancia tremenda, pero él estaba quejándose porque no había en su mesa un cabrito que su padre dijera: este es tuyo. Me tomé el tiempo para preparártelo. Él no solamente podía haber comido un cabrito, se pudo haber comido toda una manada. Su padre se lo dijo. Le dijo: hijo mío, si usted va, me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice: querido hijo, mi querido hijo, todo este tiempo has estado conmigo. Y no solo eso, sino que todo lo mío es tuyo. Póngase de pie conmigo, por favor. Estas palabras deben de resonar en nuestros corazones esta tarde. Todo lo que es de tu Padre es tuyo. ¿Alguien lo cree? ¿Lo cree de verdad? Porque podemos ser hijos mayores,
Podemos ser hijos mayores extraviados en la casa de nuestro Padre. ¿Sabe qué dice Pedro? Segunda carta de Pedro. Él dice, capítulo número 1, versículo número 4: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Note esto. No es cualquier cosa, no es cualquier cabrito, aunque ahorita se lo vaya a comer, pero invite. Yo no soy muy dado al cabrito, pero dice Pedro, grandes y preciosas promesas. Dios tiene un granero enorme, si pudiéramos decirlo de esa manera, un granero enorme, hermanos, de promesas. Ahí dice el Señor, todo eso es tuyo, todo lo mío es tuyo, todo lo que tengo, tú lo puedes tener, tú lo puedes alcanzar, tú lo puedes recibir. Dios a menudo nos da todo lo que Él tiene a través de una palabra. Él nos da todo lo que tiene a través de una promesa. Quizás tú estás pasando por momentos complicados en tu familia y has visto cómo tus hijos han caminado por caminos equivocados y parece que eso no te permite, aleluya, visualizar lo que tú sueñas en tu corazón. Pero cuando vas a la Biblia te encuentras que Dios tiene una semilla que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no lo digo yo, ahí está en el granero, en la palabra de Dios. Es una palabra grande y preciosa que el Señor ha compartido a nosotros. La estás pasando mal, estás pasando por tiempos de crisis económica, estás pasando por momentos difíciles financieramente hablando, aleluya, y parece que no vas a lograr llegar a fin de mes. Pero el Señor te da una semilla y dice que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien lo cree? Es una promesa, pero ¿sabe que a veces no las apreciamos? A veces no apreciamos las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra, a pesar de que son grandísimas y preciosas. Estoy concluyendo. Fíjese, estábamos llevando a mamá a una consulta. Mi esposa se baja y yo me quedo para acompañar a mamá, y yo me quedo en el carro, me estaciono mientras ellas están en la consulta. Y entonces me encontré a un pastor que es de aquí del área, de una de nuestras iglesias, Asambleas de Dios, y estaba predicando un mensaje pasado, y era una repetición. Y entonces me puse a escucharlo. Sé quién es, nunca he tenido la oportunidad de saludarlo ni de conocerlo, pero sé quién es. Y me puse a escucharlo, y mientras lo escuchaba, él comentó una historia o una anécdota que me llamó la atención y lo anoté. Amén. Lo anoté y me gustó mucho. Fue su forma de introducir lo que él iba a compartir, pero él habló. Yo sé que si en esta tarde yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene en su cartera ahora mismo una tarjeta de regalo? Muchos de los que estamos aquí tenemos tarjetas de regalo que nos dieron hace 3 meses, a lo mejor en Navidad. A lo mejor una mamá tiene una tarjeta de regalo que sus hijos le dieron y la tiene ahí en su cartera en el Día de las Madres. O a lo mejor usted tiene una tarjeta de regalo que su esposo le entregó el 14 de febrero. Amén. Y a lo mejor es como yo o como muchos, porque no soy el único. Ahora se lo digo por qué. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, que le digo a mi esposa: vamos a comer. Me dieron una tarjeta para ir a comer a tal restaurante. Y oiga, bien emocionado comiendo. Y cuando llega la mesera o quien nos está atendiendo para pagar, saco mi tarjeta y le entrego la tarjeta. Y me doy cuenta que ya cuando pagué, ay, no usé la tarjeta de regalo. Y se nos van quedando ahí, olvidadas, algunas hasta extraviadas. ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué? Capital One, y esto fue lo que me impresionó. Capital One dice lo siguiente: el 43% de las tarjetas de regalo que se dan durante el año, vamos a decirlo de esta manera, todas las tarjetas
de regalo que se van a dar este año 2025, de todas ellas, el 43% de esas tarjetas, hermanos, jamás se van a usar. 43%, casi la mitad de las tarjetas que se dan en un año no se usan. Así que si tiene una tarjeta ahí sin usar, pues, si no la va a usar, pues sea compasivo, déjese usar por el Señor. Pero mire, no se desenfoque, ¿okay? El 43% de esas tarjetas no se van a utilizar. Yo cuando escuchaba dije, bueno, entonces no es muy buena idea dar tarjetas de regalo, porque van a terminar ahí escondidas, o en la cómoda, o en la cartera que se olvidó ahí en el buró, no sé. ¿Sabe cuánto representa eso al año? 23 millones de dólares que están en una mica, en un plástico. Es un plástico. A lo mejor es una tarjeta de 25, de 50, no sé si de 100. ¿Me entiende? Pero aunque es una mica, amén, aunque es un plástico, ahí está el valor. Ahí está el valor. Pero si no se usa ese plástico, hermano, por más valor que esa tarjeta tenga, no va a suceder absolutamente nada. No vas a disfrutar de una buena comida. Amén. Me ha tocado que pago con la tarjeta de débito y después me acuerdo y digo, bueno, vamos a tener que regresar. Amén. Pero resulta que eso mismo a veces sucede con las promesas del Señor. Dios nos ha entregado una semilla, Dios nos ha entregado una palabra, pero no somos capaces de usarla. Tenemos tantos problemas porque somos olvidadizos, porque de pronto, aleluya, nos hace falta creer, porque a veces pensamos que por alguna sencilla razón no va a ser posible en nuestras vidas, aunque Dios nos ha dicho, si tú lo crees, yo lo voy a hacer, porque la palabra del Señor dice, si permanecen ustedes en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero a veces estamos como el hijo mayor. Estamos como el hijo mayor, sin valorar el poder de una semilla o de una palabra que el Señor nos ha dado. Recuerdo haber estado predicando en una iglesia en Houston, en la iglesia de un tío de mi esposa, una iglesia un poco más pequeña que esta, pero estaban teniendo muchos problemas por el parqueadero y muchas cosas de espacio. Y recuerdo que dimos una palabra y hablamos de la fe, y Dios ministró muy bonito y un tiempo muy bonito. Y resulta que cuando el pastor, el tío de mi esposa, estaba para despedir, de pronto entra una prima de mi esposa. Su esposo trabajaba en el y no lo digo para que alguien lo haga, pero trabajaba en construcción, era contratista, y fue al carro mientras estaba, Dios había hablado tan fuerte en su corazón. Era una de las líderes de la iglesia, y salió, agarró el mazo de la camioneta de su esposo, se lo trajo, y el pastor estaba despidiendo cuando la ve venir así de frente. Y cuando la ve venir de frente, se le queda viendo y dice, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué traes ese mazo? Oiga, que hace el púlpito para un lado y que empieza a tumbar toda la pared. Ya no cabían en el templo. Y dijo, no es posible que Dios nos diga que podemos hacer cosas imposibles y hasta ahorita no le hayamos creído al Dios que puede hacer cosas poderosas. Así que pastor, con su permiso, y empezó, hermanos, a tumbar ese lugar. Hermanos, se abrió y Dios, aleluya, volvió a llenar ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una palabra, tú y yo no tenemos por qué rechazarla, no tenemos por qué dejar de creer. Cuando Dios habla, créelo, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, porque Él no miente.
Sus promesas son fieles y verdaderas. Este muchacho no apreció las bendiciones, pero esta mañana, esta tarde, el Señor dice: aprecia y valora lo que estoy hablando. ¿Alguien lo puede creer en esta tarde?